hay, parece ser, algunas inquietudes. Se nos fue Maricha. Bueno, ahorita mientras llegue. Vamos a, antes de iniciar directamente con la novela, vamos a preguntar si alguien tiene algún comentario o pregunta de lo que se expuso ayer antes de iniciar con la novela, porque parecía que había por lo menos ahí una pregunta. Si quieres que empecemos así como un cuestionamiento de lo de ayer y luego que ya iniciemos prácticamente con el comentario de la novela. Y bueno, pues vamos a ir ahora sí que libremente, entonces ahora sí que quiera ir planteando una pregunta, pues vamos a ir alternando las intervenciones. Entonces, Joel, adelante. Hola, hola Maritza, ¿qué tal? Qué gusto volver a tenerte aquí, escucharte y verte. Yo tengo una pregunta. Sabes que mi primer acercamiento a Inés Arredondo fue gracias a estos talleres que tenemos contigo, y estaba leyendo pues el cuento de Mariana y noté bueno, es algo que me llamó mucho la atención, lo de su mirada vacía. Sí, Entonces, es algo que me recordó un poquito a los recuerdos de Porvenir con Elena Garro, a la de Julia, que también el Rosas le decía mucho: que hay detrás de tu mirada, me ves pero no me miras. Bueno, para usted, ¿qué sería como el simbolismo, el significado? ¿Por qué esa importancia de los ojos de la mujer como lejos del hombre, como evadiendo al hombre? sí, me puedes hablar de tú sin problema, ¿eh? Muchas gracias, Joel. Yo creo que, sobre todo en el caso de Inés Arredondo y en el cuento de Mariana, esta manera de plasmar a la mujer a través de como de una ausencia, de una mirada que no lo está viendo a él, pero que está viendo a otra cosa. Ese es un recurso que utiliza Redondo para enfatizar cómo los personajes femeninos están más en unión con lo sagrado. Porque incluso ella, de hecho, ese episodio surge precisamente cuando se van a casar, si no me equivoco es cuando se casan, cuando están en el altar incluso, y cuando se supone que, bueno, como comentábamos ayer, que el matrimonio se supone que en primera instancia es como una especie de sacrificio femenino. Pero ese sacrificio femenino no se cumple porque, y el mismo Fernando lo dice, ahora sí, no, bueno, no lo voy a poder citar de manera textual, obviamente, pero dice algo así como que justo ahora, cuando ella ya está, ya es mía, ya va a ser mía, me doy cuenta de que ella está consagrada hacia otra cosa, ¿no? Entonces, ella no lo ve. Entonces, es como esa sutileza de elementos que tiene la prosa de Inés Arredondo, como en lugar de explicarnos demasiado, a través de un gesto, a través de un motivo, se nos dice demasiado. Y esto, por ejemplo, esto de cómo a través de gestos se nos dice tanto, es algo que se viene usando mucho en la literatura. Yo les podría decir que incluso desde, no sé, siglo XVIII, XIX, con esas grandes novelas de la literatura europea, incluso desde antes, ya estoy pensando, siglo XVII, con obras como Racine. Por ejemplo, si ustedes leen a Fedra, la obra de Racine, Fedra es esta mujer mayor que se enamora de un joven y que le confiesa su amor. Y bueno, ciertamente estamos hablando del teatro neoclásico francés, que cuando le confiesa su amor, ella es rechazada, Hipólito no quiere nada con Fedra. Y si bien estamos entonces dentro del teatro neoclásico francés, donde se busca cuidar mucho el decoro, las formas, por como ser muy, muy pulcro en el teatro, que es lo que quiere Racine, a través de un gesto, Pedra manifiesta toda su desvanecer. Y es que de pronto, cuando ya no puede más dentro de todo su sufrimiento, toma una silla y está a punto de sentarse. Entonces, con ese gesto de querer sentarse, Racine nos está diciendo que no puede más,
la tragedia la está avasallando, ¿no? Y es lo mismo que me parece que sucede con Mariana, sobre todo, ¿no? Que con ese gesto se nos está, esa no mirada nos está diciendo que está consagrada a otra cosa. Y ahí, esto de los gestos es bellísimo, ¿eh? Les podría poner muchos más ejemplos que me dispararía a lo mejor a distintas literaturas. Nada más les pongo un ejemplo de otra novela muy, muy contemporánea que se llama, es esta escritora oriental que se llama Hiromi Kawakami, que es completamente contemporánea. Entonces, para describir son ese tipo de novelas que parece que no pasa nada y vas leyendo, bueno, ¿y cuándo va a pasar algo? Aquí no se dice nada y sigues leyendo, y de pronto está un personaje masculino y uno femenino, y ella le toca con el dedo, le roza el hombro y dibuja en el aire como una especie de arco. Y la narradora lo describe de una manera tan bella, como luminoso, como que es una estela brillante que va dejando en el aire, que con esa sola descripción de su gesto, tú ya sabes como lector que esos dos personajes se traen algo. No te ha dicho antes nada, ¿eh? No sabes nada porque tienes la sensación de que no ha pasado nada y de pronto con un gesto sutil te dicen todo, ¿no? Y eso yo creo que es una de los rasgos de sutileza que debe de tener la novela. Entonces, no sé si más o menos te respondo la pregunta. La misma Ana Karenina, cuando se da cuenta de que está entregada ya completamente a la pasión que siente por Vronsky, lo que hace es, están bailando en esta mazurca y es ahí donde se ven. No voy a voltear ahorita porque si no me voy a quedar ahí. Ahorita vamos viendo los comentarios. Cuando está entonces en esta mazurca que están, esa pasión está surgiendo entre estos dos personajes y que Kitty los está viendo bailar a Vronsky y a Ana Karenina. De pronto Ana Karenina voltea hacia Kitty y lo que hace Ana es cerrar los párpados. Y con ese movimiento de párpados también nosotros como lectores ya sabemos que está rendida la pasión de Vronsky. Entonces a mí me parecería que es lo mismo, ¿no? Como esos rasgos sutiles que tienen los narradores y las narradoras para significar, para decirnos muchas cosas sin necesidad de argumentar, obviamente, porque estamos en narrativa, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, sí queda. Y muy bien. Gracias, Col. Ok, Melissa comenta que ayer se quedó pensando en si la imposibilidad es una condición del erotismo. Si lo vemos desde un lado con los teóricos que ayer les expuse, sí tendría que ser una imposibilidad. Es algo que puede ser bastante discutible, y sobre todo ahora con las nuevas lecturas que el feminismo nos ha ido entregando, es algo que yo creo que está sujeto a revisión. Pero de fondo, o de inicio, como se ha venido entendiendo el erotismo, y sobre todo en estas autoras como Inés Arredondo o la generación de medio siglo, definitivamente sí, el erotismo va a tener siempre un rasgo de imposibilidad. Eso no implica que no se haga intentos para acercársele, como yo creo que incluso como seres humanos constantemente estamos haciendo intentos para acercarnos hacia la zona de lo sagrado. Y la zona de lo sagrado es la zona del erotismo, son como hermanos. Es el erotismo, el amor, el arte mismo, serían como hermanos para mí. Pero no hay como ese rodeo, hay como ese querer acercarse, pero finalmente es como un atisbo, nada más, como que nos asomamos de poquito y luego nos regresamos a nuestra condición humana. Un autor que, perdón.
Sí, no, te iba a decir que no entraría ahí lo que mencionabas ayer de la fe, entendiendo que en esto del erotismo está eso también del rito, la ceremonia, entonces está presente la comunión y entrar un poco en ese éxtasis que es un momento fugaz que no puedes retener. Sí, sí, totalmente, sí. Se tiene que creer, porque si no lo crees, pues obviamente no lo vas a llevar a cabo, ¿no? No vas a estar, se necesitan personajes y situaciones que de alguna manera ilustren ese momento. Lo que les iba a comentar era que un escritor muy, muy interesante, que también ahora veo que está empezando a ser sujeto de revisión, pero que se llama Juan García Ponce, pero que hay que leerlo y entenderlo, me parece a mí, desde su contexto, desde dónde él escribe y por qué escribe lo que escribe. Explica algo así que finalmente el erotismo es el deseo, es lo que nos hermana con la muerte, es como la pregunta, lo desconocido por excelencia. Y al ser lo desconocido por excelencia, obviamente no lo vamos a poder vivir, porque vivirlo implicaría morirnos. Entonces no vamos a poder conocerlo. Lo rodeamos, lo cortejamos, nos atrae, como la famosa llama doble de Octavio Paz, ¿no? Que es este deseo de que vemos una llama y queremos tocarla. Y sabemos que nos va a quemar, lo sabemos, pero de todos modos hay esta fascinación, esto que nos cautiva por querer tocar esa llama. Entonces, esa atracción y ese rechazo de querer tocar la llama, me parece que eso sería el erotismo, como ese vaivén, o sea, me aviento, no me aviento y ¿qué hago? ¿No? Esa oscilación. Ok, bien. ¿Alguna otra pregunta en torno a lo de ayer? Si no, mientras tanto, quería comentarles que, por si les interesa, les conseguí la agonía del Eros que nos sugeriste, de Michel Foucault, El uso de los placeres, de Roland Barthes, fragmentos de un discurso amoroso, y una compilación, un libro de la Universidad de Michoacán, en coedición con la de Nuevo León y otras dos universidades, que se llama Erotismo, Cuerpo y Textos Culturales, que hace una revisión muy teórica y luego la concreta en textos. Entonces, si les interesa, se los mando. A mí me interesa sobre todo este último, los otros los tengo, pero este último no lo conozco, Mónica. Sí, está muy interesante porque te digo, se hace así como que una revisión y incorpora, por ejemplo, la visión del feminismo y luego, por ejemplo, se hace un estudio del erotismo, me llamó mucho la atención, en Perra Brava, de Ofa Alarcón. Entonces, bueno, dije, esto va a estar muy interesante. Y es creo que es de 2015, entonces está muy reciente. Entonces ahí se los comparto. Muy bien. Melissa dice, y en cuanto a lo que menciona sobre los aportes del feminismo, ¿qué sucede con la concepción de lo erótico? Yo creo que es justo eso, algo que está en revisión, algo que está como en cambio, como en transición, y yo espero que hacia una transición mejor. El asunto también es, por ejemplo, definir conceptos, como se está mucho en contra del amor romántico y cómo la literatura y cómo el cine y cómo el arte en general, de alguna o de otra manera nos han enseñado a amar. Y es así, y eso yo no creo que necesariamente sea malo. Y lo que estoy de acuerdo es que a veces no logramos hacer como esa separación entre que una cosa es arte y otra cosa es la vida real, y que muchas veces obviamente el arte no se corresponde con la vida. El asunto es cuando entonces aspiramos o se nos enseña a aspirar a algo que de hecho nunca vamos a poseer, ¿no? Y entonces viene el dolor, vienen las frustraciones, viene o situaciones muy, muy violentas, ¿no? Yo estaría a favor de eso, de no estar, no defiendo el amor romántico, por supuesto, en la vida, no lo defiendo, pero sí creo que
que eso no que no debemos de eliminarlo de tajo en el arte. O sea, no creo que podamos con facilidad decir esto, Ana Karenina es amor romántico, fuera. Madame Bovary es amor romántico, fuera. Las cartas de Abelardo y Eloísa es amor romántico. Olvídense, o sea, vamos no sé qué vamos a hacer. Me puede hasta preocupar un poco, porque entonces, ¿qué vamos a hacer con todos esos clásicos y todas esas obras hermosas que ciertamente pueden llegar a tener visos de amor romántico, pero que no nada más es eso, ¿no? Entonces, ahí es algo que está como en planteamiento. ¿Qué podemos hacer como escritoras? Y que yo como escritora trato de hacerlo. Por ejemplo, en el caso de Susana, la protagonista de mi novela, a mí me interesaba mucho plasmar un personaje fuerte, un personaje aguerrido, un personaje que se arriesga y que va para adelante, que va para adelante y va para adelante, pero que eso no implica que a la vez pues tenga una infancia que está marcada por las pérdidas, como todo ser humano, como cualquier persona, ¿no? Que no puede ser fuerte durante todo, no somos fuertes todos todo el tiempo, sino que tenemos también nuestros altibajos, nuestras ausencias, nuestros dolores, en fin, ¿no? Pero creo que ahí podemos ir un poco como abonando al erotismo, porque el erotismo, creo, o el amor o las relaciones entre hombre, mujer, o hombre a hombre, mujer a mujer, en fin, como sea, las relaciones humanas, pues tienen que seguir, ¿no? El asunto va a ser cómo hacemos nosotros mismos para reinventarnos y para que eso no sea un episodio, pues, de dolor, ¿no? Clotilde, ¿habías levantado la mano? Y si yo lo levanté, pensando un poquito en lo que dice Marisa del amor romántico o el amor. Si bien en las novelas, o sea, sí enfatizan los escritores, o sea, para sentir esa pasión, ese amor, pero digo, soy casada, tuve cáncer de mama y el haber tenido a mi esposo acompañándome en el dolor de que me dicen que tengo cáncer y en mi tratamiento, para mí ese es el amor romántico. ¿Por qué? Porque si bien él también tenía un sufrimiento, o sea, lo sufrimos juntos. Y claro, hay ocasiones en las que sucede algo difícil dentro de la pareja, o otras situaciones difíciles. Claro. Y esos sentimientos no se platican, no se superan, ¿no? Y entonces vienen las rupturas. Entonces, sí. Creo que para mí, con las escritoras, y igual, o sea, con Inés Arredondo, o sea, para mí ha sido eso, o sea, ese amor romántico no es lo mismo el de la novela que ya en la vida real, pero sí es irlo viviendo, es irlo platicando y es superarlo. Digo, hablando de lo que decías un poquito del feminismo, digo, no, es que creo que sí se puede encontrar lo digo a lo mejor muy sencillo, simple y sencillamente, no, pero sí, creo que falta hablarlo, que es algo que todavía está como muy hermético, muy tabú, o como muy privado, como muy reservado. No lo sé, creo que lo debemos de compartir más. Por eso me atreví a levantar la mano. Espero que no sea una sandez lo que digo. No, muchas gracias, Clotilde, al contrario, sí, estoy de acuerdo, o sea, es un concepto, el amor romántico es un concepto que se tiene que revisar, que se tiene que ver en qué sentido lo vamos a entender, y no, siempre los excesos o los extremos, por lo regular, son malos, ¿no? O no son tan positivos, entonces, condenar, o sea, primero definir a qué vamos a entender por amor romántico, no decir de tajo fuera todo lo que está, porque ¿qué es? Y ahora, ¿cómo vamos a amar entonces?
claro, no estoy a favor del sufrimiento, ¿me explico? O sea, no estoy ni del abuso, ni del... No, por supuesto que no. Sí, pero en cambio puedo decir que hay obras que Ana Karenina es bellísima, que Tristán y Isolda, pues claro que es un amor sufrido que no sé, pero que no puedo, no me sentiría yo capaz como de negarlo, ¿no? De denostar ese tipo de obras clásicas que ya están ahí. Y que no necesariamente el amor romántico siempre es cursi, porque es una etiqueta cultural que quizá en algún momento se le ha impuesto, ¿no? Y yo creo que del amor romántico al erotismo hay un paso muy corto. O sea, puede Sí, llegar, o sea, el romanticismo te puede llevar a lo sublime en un instante. Y te pudiera decir que casi sería así como que la antesala para que surja, ¿no? Zuli levantó la mano. Hola, buenas tardes. Y también quería, con relación a lo que decía ahorita Clotilde, comentar lo interesante de que las autoras estén escribiendo desde la perspectiva de las autoras, ¿no? O sea, la tradición nos ha marcado que el hombre asume lo que siente la mujer o crea personajes desde la perspectiva masculina, y que también como que eso suele ponerse en tela de juicio, ¿no? Porque cuando encontramos una escritora que escribe desde la perspectiva masculina, como que ahí sí lo analizamos, como que lo metemos más a juicio, hay más filtros. es Del verdad. otro lado, no. Está más aceptado, fluye mucho más y vaya, se va así como que derechito, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, específicamente de tu novela, donde tú hablas de un matriarcado con 3 generaciones de mujeres que tienen una tradición pagana, que no es la típica tradición mexicana de que le rezo a la Virgen, que mis santitos, que aquí, que también es romper un poco con, aparte de lo tradicional, es mostrar esa ventana que sí se vive, o sea, sí hay esta perspectiva real en la que no se va a concentrar solo a una chica que tiene que estar sentada y muy bonita y una niña bien, sino que se muestra los escenarios que muchas mujeres vivimos, ¿no? De que somos humanos a final de cuentas. Él mencionaba la maestra, no es perfecto, no es tan cursi, no es tan meloso, o sea, hay muchos errores porque somos humanos y a final de cuentas nos equivocamos. Incluso las mismas relaciones no son iguales, son diferentes conforme creces, conforme la persona, conforme lo que vives. Entonces, no sé, me parece muy maravilloso que pueda ser tan variado y sobre todo que sea tan humano. En especial con tu novela, que son personajes muy sensitivos, muy kinestésicos, muy vivos y muy palpables. Muchas gracias, Uli. Sí. Jesús. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. yo quería que nos explicara un poco la cuestión de la transgresión, porque todo juego erótico debe traer una carga transgresora, ¿no? Sí. Ahora, yo veo que esa transgresión va más allá del tema, o va más allá de esta relación de Susana y Levent, sino va a una cuestión de transgresión incluso estructural. Hay una fragmentación en la Gracias. novela, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo entró en juego toda esa relación de la transgresión, fondo y forma, de la cuestión también? Hay una transgresión también en los contextos, porque finalmente Susana cambia de su escenario y se va a otro escenario, y además hay otros escenarios dentro de los propios escenarios reales de ella, o sea, la casa de las muñecas, por ejemplo, ¿sí? Sí. Y entonces hay una serie de fragmentaciones también emocionales, porque parece ser que la transgresora aquí es Susana, pero también Levent, o sea, se rompe el molde con él. Él rompe su propio molde, o sea, de qué esperar de una mujer Sí. dentro de su cultura, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo llegó a esa hilación y cómo la fue maquinando en cuestiones de procesos creativos. Ay, te agradezco muchísimo, Jesús, lo que estás diciendo, porque hablas, tu lectura me parece muy, muy acertada y muy
muy de la mano de lo que más o menos yo quería plantear en mi novela, porque no es fácil, ¿eh? No es fácil. El lector, la mayoría de los lectores están acostumbrados, bueno, recordemos que estamos en un país donde no hay lectores, y los pocos lectores, la gran mayoría, no nosotros, digamos que somos ya otro tipo de lectores, sin que nos creamos mucho, pero digamos que somos otro tipo de lectores, están acostumbrados a historias cronológicas. Entonces, cuando inicio, medio, fin, cuando de pronto se les presenta una novela donde se está jugando con, pues, como su mismo lo dice, su mismo título lo dice, que es Jugaré contigo, ese juego lo estoy planteando en distintos rubros, así como bien lo estás comentando. Desde ese juego que la protagonista le propone a este amante, que de principio se supone que va a ser algo ocasional, hasta ese Jugaré contigo que se le está planteando al lector. ¿Qué tan dispuesto estás como para entrar a esta especie como de novela que se va moviendo, que te va a ir llevando por una especie por distintos planos, por distintos niveles, tanto de narración como de espacio, como incluso hasta como de temporalidad? Entonces, en ese sentido, la novela para algunos puede ser un poco como compleja, porque voy haciendo como saltos. Créanme que todos estos saltos los pensé, los analicé, los trabajé. Nada está que yo diga, es que así me salió. No. Es una novela que me llevé mínimo 6 años o más en estar trabajando. A la par, obviamente, hice muchas otras cosas, seguí estudiando, tengo un hijo, trabajo, o sea, en fin, la vida, ¿no? Sí, yo creo que si los escritores nos dedicáramos al 100 a solamente escribir ficción, pues sería glorioso, pero pues bueno, no es así. Entonces está totalmente pensada, está dividida en 5 apartados, y esos 5 apartados, cada uno está en relación con una piedra preciosa, y cada piedra preciosa está en relación con un color, y cada color está relacionado con el protagonismo de una muñeca, y también con una vitrina en específico que nos crea ciertas sensaciones, como la vitrina pecera, la vitrina agua, o sea, cada una de estas pequeñas como representaciones teatrales, que a mí me parece que son, sí es el espacio donde obviamente se exhibe Susana, pero es también como una repuesta en escena en la que colabora Levent, ¿no? Y una pequeña, incluso hasta como una pequeña pintura que se puede detener, como que quería lograr esa sensación de que se ingresa a otro tiempo, a otro espacio, a través de la contemplación de esa vitrina. Y en el caso ahora, te diré, transgresión, yo lo hilo mucho con la palabra perversión, y la palabra perversión, si la separamos, significa simple y sencillamente otra versión de las cosas. Entonces, y si lo llevo todavía a términos generales, el arte mismo es perverso, tiene que ser perverso porque nos está mostrando una realidad distinta a la cotidiana. Ayer hablábamos de la diferencia entre signo y símbolo. El símbolo es otra versión del signo, es perverso de por sí, ¿no? El signo no tendría perversión, no quisiera tener perversión porque lo que quiere es comunicar a primera instancia. El símbolo no quiere comunicar a primera instancia, el símbolo quiere el artificio, quiere el juego, la voluta, la sinuosidad, acá todo esto rebuscado incluso, ¿no? Y eso es lo que a mí me interesa en mi literatura, ¿no? Como no tanto una historia lineal, no tanto una historia de un solo plano. Quizá algún día haga una historia cronológica, pero no me gustaría una historia con un solo plano. Me gustaría que tuviera distintos niveles de significación. Y en cuanto al evento, que digamos que también me lo preguntas, eso también fue algo que yo me planteé mucho desde un inicio, o sea, cómo crear un personaje verosímil en donde un hombre que no le tenga miedo a una chica tan arrojada, porque eso pasa,
por supuesto que pasa. Cuando una mujer se muestra totalmente segura, totalmente arrojada y con toda la potencia de lo que es, el hombre en muchas ocasiones va para atrás, por lo que sea, ¿no? Porque a lo mejor hasta cuestión cultural, yo qué sé, ¿no? Pero suele reaccionar como a la inversa. En lugar de que uno pensaría, pues el hombre no, va para atrás. Y yo no quería eso, yo quería que mi personaje fuera verosímil dentro del contexto de la novela, cómo crear un hombre entonces que dijera, bueno, va a lo que le está proponiendo una total desconocida, ¿no? Una loca que además, o sea, lo podemos leer incluso así, ¿no? Pues es que está loca, ¿de dónde salió? ¿Por qué me pide eso? ¿Por qué le voy a hacer caso? ¿Por qué la voy a...? Entonces, todas esas preguntas yo me las planteaba. ¿Qué necesito para que este personaje acepte? Entonces pensé, digamos, pues en su personalidad, o sea, él es un personaje que se quedó como a la mitad en muchas búsquedas que él quería. Él quería ser pintor, no lo fue, él quería ser dramaturgo, no lo fue, él quería hacer muchas cosas, terminó siendo guía de turistas y además le encanta como ser el centro de atención, ¿no? Como que llamar la atención y por eso luego miente cuando, cuando está dando sus discursos, cuando les está contando a los turistas sobre un edificio, lo que sea, les cambia todo, ¿no? Y los turistas ahí están súper embobados, pero él les está cambiando y cambiando las historias y pues no saben los turistas, ¿no? Lo que es. Entonces, pues digamos que un poco por ahí surge Leven, ¿no? No quería tampoco que fuera como un muñeco a las manos de Susana, no. Quería una historia como no que ella era la dominante, y él, no, o sea, una relación, digamos, en donde no siempre uno tiene el control, ese control de pareja, es una relación de poder, una relación amorosa o erótica, es una relación de poder, donde a veces estás, no sé, al 80, a veces te toca al 20, a veces el 50, y esos roles se van intercambiando. Ok. Adelante, Zuli. Siguiendo un poquito con el juego, que pues ahí es el título de la novela y es más que directo y que simbólico a la vez. Me recordó mucho a la relatoría, como jugar un poquito en las 1001 noches, estar contando cuentos, estar contando sobre los amantes, a estar contando mentiras y enganchando a los turistas, y vaya, pues contar como seducción misma, ¿no? Pero siendo Leven una metáfora de lo incompleto, como decías ahorita, que no terminó muchas cosas, ¿cuándo terminó el juego con Susana? ¿Cuando ella ya no está o con la maternidad? ¿En qué momento se acaba el juego? Ya no van a jugar. Yo creo que con el nacimiento del hijo. De hecho, también lo pensé tal cual, el hecho de que naciera un hombre, un varón, y no una mujer. Rompiendo la tradición. Exacto, tal cual, Zuli, sí. Porque si yo dejaba un personaje femenino, pues entonces se podía pensar de que a lo mejor había una secuela, yo qué sé, ¿no? O podía venir otra cosa. Y en ese momento lo que yo decidí fue que no, que yo quería que toda ese bagaje, digamos, terminara justo con Susana. Ella iba a ser la última que iba a vivir esa como especie de herencia que se transmitía de mujer en mujer. Ahora, que les diré que en la novela que estoy escribiendo ahora, que espero que salga para el próximo año, si todo sale bien, sigo con estas historias generacionales. Estoy ahora escribiendo la historia de amor de una abuela, la historia de amor de una madre y la historia de amor de una hija. Cada una en su determinado contexto va, la historia de la hija va así, vamos a ponernos muy visuales, ¿eh? La historia de la hija va así y la de la abuela se cruza, la de la madre se cruza y se van cruzando. Esa es como la estructura que pensé para la novela. Y cada una tiene como un amor, una filia, digamos, o sea, sí es una historia de amor, pero cada una con una filia, o sea, no es una historia de amor
común y corriente quizá, tradicional, sino que, por ejemplo, la abuela, que fue maestra, cuando José Vasconcelos dijo oye, que se lleve la educación a todos los rincones del país, la abuela se dedicó a ser maestra años 30, 40, 50, y solo se puede excitar a través de situaciones, de recrear situaciones muy violentas. Entonces, la abuela es como muy de esas maestras de que la letra con sangre entra, y que era muy de aquel tiempo, ¿no? Viste de negro y vivió pues situaciones muy violentas, ¿no? La madre, por ejemplo, tiene a su marido, el marido la quiere muchísimo, pero ella siempre ha estado enamorada de su mejor amiga y va a tratar de todos los medios de incluir a la amiga en una relación triangular en donde el esposo acepte también a la amiga. Y la hija está enamorada de un hombre menor, un hombre que le lleva como 20 años, ¿no? Y la que me está costando más trabajo es la de la hija, la historia de la hija, curiosamente. Pero, ¿por qué salió todo esto? ¿Por qué les estoy contando? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos a esto, Zuli? A ver, estábamos platicando de las generaciones, de que rompe Susana con la generación que es Severino. Con el hijo. Sí, con el hijo, con Severino. Sí. Sí. Y me gustó mucho que lo llamara Severino, porque el evento así como de, ¿cómo no? Así me recordó mucho al mexicano, ¿cómo no? Se va a llamar como su papá. Sí. Entonces, no, se va a llamar de otra forma y rompe también las generaciones, ¿no? Porque al final de cuentas, pues el abuelo no representaba a alguien tan fuerte en la vida de su ¿Me permiten un segundo nada más? Claro. Un segundito. Maestra, ya sacamos adelanto del próximo libro. Ya. Una disculpa. No te... Bueno. Sí, Zuli, si quieres, no sé, a lo mejor te corté tu comentario, perdón. No. Ok, lo terminaste. Sí. Yo quería comentarte, porque ahorita que mencionaste de nuevo a Juan García Ponce, que yo sé que es otro de los escritores que te apasionan, Sí. y no pude dejar de pensar en Inmaculada. Sí. Y Susana. ¿Hay algún parentesco en estas jovencitas, en esos ritos de iniciación, en este descubrimiento, en este explorar la sexualidad? Fíjate, me parece muy interesante lo que dices. Sí, a ver, si soy sincera y de manera consciente, te tendría que decir que no me lo planteé en esos términos. Pero eso no funcionaría, pues, ¿no? Porque uno como escritor, escritora, en realidad uno siempre está embebido de todas sus lecturas y de todos los autores que uno admira, y entonces igual y sí hay como algo ahí, ¿no? De que se pueda rastrear o que se pueda hacer como este tipo de relaciones, porque sí. De lo que, por ejemplo, yo estoy convencida que me ha dejado a mí el hecho de trabajar la obra de Juan García Ponce es el cuestionarme el hecho erótico es más allá que la simple complacencia de los cuerpos. Eso es algo que a mí me lo ha dejado claro el estudiar el erotismo de Juan García Ponce, porque en el caso de Ponce hay toda una propuesta filosófica que sustenta la conducta de sus personajes. Las acciones están sustentadas en una propuesta, que sería más o menos lo que hemos hablado ayer y hoy, que es el cómo aproximarse a lo sagrado. Okay. Entonces, más o menos creo que por ahí. Sí. Y luego, en algún momento en una entrevista llegaste a mencionar que en tu universo narrativo habría 4 constantes: amor, erotismo, deseo y muerte, y que eso te llevaba a una poética de lo corporal, pero sin deslindar lo espiritual. ¿Cómo se concreta narrativamente hablando estos 4
ejes, vamos a decirlo así, que están soportando, arquitectónicamente hablando, esta ficcionalidad que está en Jugaré contigo, ¿sí? Amor, erotismo, deseo, muerte. Sí, yo creo que sería un poco como lo que les comentaba ayer de que me interesa mucho acudir a la etimología de las palabras. Creo que también el mismo Octavio Paz lo explica un poco en El arco y la lira, cuando se dijeron las palabras por primera vez, en realidad lo que se está haciendo es como se estaba haciendo, todas las palabras eran mágicas. Entonces, cuando se pronunciaron por primera vez, imagínense el ser humano pronunciando una palabra por primera vez, yo creo que debió de haber sido algo como lleno de asombro, como lleno de sorpresa, justamente, ¿no? Como lleno de magia. Entonces, a mí me parece, ustedes tómenlo con reserva, por supuesto, pero a mí me parece que cuando acudimos a la etimología de las palabras, es como ese rastrear el origen de la palabra y ese querer regresarnos hacia la magia original que tuvieron todas las palabras en el momento de nacer. Entonces, cuando yo pienso en la palabra amor y veo que viene de sin muerte, su etimología, cuando pienso, y cómo se relaciona justo con la palabra muerte, cuando pienso en la palabra eros y cómo se relaciona con Dios, y cómo eros nace incluso del caos, y cómo deseo, la palabra deseo viene de ese suerte como de pasmo, como de pausa y detenerse a contemplar las estrellas, pues me doy cuenta de que todas estas palabras en realidad funcionan como una especie de triada y que por ahí, o cuadrado, no sé, figura, que está por ahí rodeando a lo que a mí me interesa dentro de la narrativa. Entonces creo que sería más o menos eso. Ahora, por otro lado, también creo que si lo llevo, por ejemplo, a un contexto social totalmente contemporáneo, pues pensemos que el cuerpo de la mujer en muchas situaciones es vejado, es maltratado, es mutilado, ha sido puesto en situaciones horribles. Entonces, el erotismo, el arte, lo que nos permitiría sería volver a recuperar el cuerpo, a unir el cuerpo y a verlo como templo, a verlo como lo que es, algo sagrado, que debe de estar en contacto con la naturaleza. Entonces, ahí es cuando digo, bueno, es que tal cual, o sea, no estamos hablando nada más de sexo, porque sí, sino de que estamos hablando de este querer restituir el valor primordial que tiene todo el cuerpo, todos los cuerpos, que tenemos los cuerpos. No sé si más o menos me explico con lo que quiero decir. Sí, no, sí, queda claro. Sí. Yo tengo una duda, si Carlos, sí, adelante. Ayer en la ponencia que nos presentó muy interesante, habló de los mitos y me gustó algo que dijo sobre como que esta cuestión de lo humano y lo divino, ¿no? Y que los dioses quieren de algún modo estar entre lo mortal. ¿Sí me escucho? Sí, lo que pasa que por alguna razón se salió Maricha, entonces deja que vuelva a integrar. Caray. Entonces, para que le vuelvas a plantear la pregunta. A platicar. Sí, entonces. Me pasó como a Shui la otra vez. Sí, así es. Entonces, bueno, hay que tener ahí algún problemita de conexión. ¿Oh? Ahí viene ya. Ya. Ay, perdón. Se me está sacando esto. No pasa nada. No, va de nuez. Sí, Carlos, por favor. Sí, bueno, hablaba de este punto de los mitos en donde pues se ve lo humano y lo divino, esta relación, en donde los dioses de algún modo entran a este mundo mortal y los mortales pues también intentan ser dioses, ¿no? De algún modo. Y sí. Bueno, pues yo ahorita estoy viendo la tragedia y cuando pasa esto, está el ibris, ¿no? El ibris es como que cuando el humano quiere ser o hacer lo que pueden hacer los dioses, como el incesto, y pues esto tiene consecuencias y graves.
Sí. En el caso del erotismo he visto que no hay estas consecuencias, quizás hay una libertad, entonces yo tengo esta duda, ¿no? ¿Cuándo romper los límites puede llegar a ser trágico o en qué momento nos puede hacer libres, tanto en la Claro. novela o... ¿Qué tipo de tragedia estás leyendo? Ahorita estoy con la Orestiada, que esa pues no es Ok. tan trágica realmente porque pues sí se hace justicia al final, ¿no? Por eso es una trilogía. Digo, las Claro. primeras dos sí son trágicas, sí. Pero pues Es muy, pues... muy interesante. Ay, perdón, Carlos, sigue, termina. No, sí. Entonces yo tengo esa duda de romper los límites, porque en el erotismo se rompen esos límites. No sé si sea uno Dios también, de algún modo, ¿no? O sea, si haya un control, no sé. Pero yo tengo esa duda, ¿cuándo romper estos límites nos hace libres o cuándo pues se vuelve algo trágico? Sí, fíjate que lo que te estás planteando es muy, muy interesante. Quizá la respuesta, voy a aventurarme un poco, pero quizá la respuesta que yo te podría dar es incluso algo como histórico, me parece, ¿no? Porque uno es el pensamiento que como humanos tenemos antes de la modernidad y otro es el pensamiento que tenemos después de la modernidad. Sí, hay un cambio de paradigma que se vive muy, muy importante. Y ese cambio de paradigma empieza desde el Renacimiento. ¿Sí? Hay muchos autores que incluso consideran que el Renacimiento es parte, ya una primera etapa de modernidad. Entonces, pero ¿qué es? O sea, estos cambios históricos que se están dando dentro del mundo, vaya, no es una cosa sencilla, ¿no? Es decir, si pensamos, por ejemplo, en el pensamiento renacentista, todavía en ese tiempo el ser humano estaba muy ligado con el cosmos, con las estrellas, con los planetas. Si ustedes, si cualquiera de nosotros leemos cualquiera de las tragedias de Shakespeare, estaba esta idea de la cadena del ser, que era lo que le pasaba a Hamlet, no nada más afectaba a Hamlet, sino que afectaba a todo un sistema. Y ese sistema iba desde lo pequeñito, que se llama justamente así, la cadena del ser, desde el reino, las piedras, el reino mineral, el reino vegetal, el reino, le seguimos social, hasta el reino celestial y los planetas. Yo me lo imagino un poco como un Jenga, una especie de Jenga, eso era como la tragedia clásica, ¿no? Una especie de Jenga en donde si tú quitas una pieza, todo el sistema se cae. Pero porque está este pensamiento, entonces no estoy solo, formo parte de una colectividad. Y esa colectividad no nada más es de aquí para el otro, no nada más es como cuestión humana, sino también cuestión hacia los planetas, hacia las estrellas. Entonces, por eso te digo, Shakespeare tiene por eso muchas referencias a los signos zodiacales, a la posición de los planetas, porque esa tragedia por eso es tan enorme, ¿no? Porque está resonando, como quien dice, para todos lados. Esa concepción se pierde cuando entra la modernidad. Eso cambia totalmente. Cuando entra la Ilustración y cuando Kant escribe ese texto que se llama ¿Qué es la Ilustración? Y que nos dice, libérate de la minoría de edad, atrévete a pensar, deja de ser un tonto y toma las riendas de tu propia vida, pues entonces empieza a irrumpir toda esta cuestión se cambia de paradigma y entonces tiene su parte positiva, pero también su parte negativa. Se cambia de paradigma y la razón empieza a ser como la que parte el agua, ¿no? O sea, la que dice cómo debe de ser las cosas, ¿no? Entonces, todo empieza a pasar por el escrutinio del ser humano, por la razón, ¿no? Y entonces empezamos a ver todo a partir de oposiciones, de pensamiento binario. Entonces, es la razón y en contra del corazón. Tenemos el sentimiento en contra del intelecto, tenemos el cerebro en contra del corazón. Entonces,
el ser humano empieza a escindirse en muchos sentidos, ¿no? Donde el corazón pareciera que es lo negativo o lo emocional pareciera lo negativo y la razón parece que es lo positivo, ¿sí? Cuando antes en el Renacimiento no era así, estaba en unión este pensamiento. Entonces yo diría que más o menos por ahí podría más o menos justificarse lo que tú estás diciendo, ¿no? ¿En qué momento la tragedia dejó de tener como ese impacto cósmico, quizá voy a decir la palabra, y en qué momento lo perdió? Ahí, yo diría que con esto, con este paso que se está viviendo, que es el cambio de paradigma, ¿no? Hay autores críticos literarios como George Steiner, que no sé si lo conozcan. George Steiner dice, es súper tajante con eso del teatro, dice, el teatro muere 1830, incluso hasta ubica por ahí la fecha, ¿no? ¿Por qué muere el teatro? La tragedia. La tragedia muere a partir de 1830. ¿Por qué? Porque la tragedia clásica, la verdadera tragedia, más bien, es aquella en donde el protagonista reconoce que no hay más solución a su problema. La única solución es la muerte. Entonces, nosotros no podemos ver a un Hamlet viejo, no queremos ver a un Hamlet feliz, viejo y teniendo nietecitos. Lo mismo sucede con la tragedia clásica de Racine, con Fedra. No queremos ver a una Fedra siendo feliz con Hipólito. Sí, pero porque nos están hablando del sentimiento trágico de la vida. Y ese sentimiento trágico es reconocer que no hay más camino. Y entonces mueren. La única solución es la muerte. ¿Por qué una obra que trata de ser trágica, pero que para George Steiner, por ejemplo, no sería tragedia, como el Fausto de Goethe, no sería una obra trágica? ¿Por qué? Porque finalmente el Goethe, Fausto, encuentra esa redención. Al final, como quieran, pero encuentra una especie de redención. Y hay otros críticos que, por ejemplo, Marshall Berman, que hace un análisis muy interesante a la obra de Goethe, que trata incluso de hablar del capitalismo y de la influencia del marxismo dentro de la obra de Goethe, dice, bueno, pero tenemos la primera tragedia del desarrollo. Y con desarrollo lo que está haciendo es referirse al pensamiento de la modernidad. Entonces es mucho, ¿eh? Yo sé que les estoy diciendo a lo mejor demasiada información y no sé qué tan clara estoy tratando de ser, pero lo que, resumiendo, Carlos, lo que te diría es eso, es el cambio de paradigma lo que marcaría ese ser trágico y ese ya no ser, en realidad, ser trágico. Aparentemente, porque también, último comentario y ya voy a cerrar con esto, hay autores, como si pensamos como en Dostoyevsky, que recuperan en sus novelas ese sentimiento trágico de la vida. Uh-huh. Entonces, no sé, sería lo que les podría más o menos decir. Sí, no, muchas gracias. Es que sí es muy interesante porque como que en la tragedia las cuestiones sexuales pues tienen su límite y yo creo que es importante que ha habido una liberación, ¿no? Yo creo que estos límites todavía deben de estar porque, por ejemplo, en García Márquez estaba pensando, pues está el incesto, ¿no? Y la tragedia, pues está el castigo. Con García Márquez pues nacen con cola de cerdo, ¿no? Y hay que pensar, no sé, en estos límites, cómo se refleja en la literatura, ¿no? En la cuestión sexual estaba pensando, pero bueno, yo creo que ya nos estamos desviando. Gracias. No, está muy bien, gracias. No, pero por ejemplo, ahorita que mencionabas a Ana Karenina, ¿no? Pues también a dónde la lleva, a los límites, pues la va a llevar a la muerte, porque como tú dices, no la podemos imaginar feliz. No. Y ella se da cuenta, entonces la única salida es la muerte. Sí. O en las edades de Lulú también, que se rompe la unión tan fuerte que tenía con su hermano después del incesto que ocurre con él. Del incesto, sí. Uh-huh. Melissa, algo que me ha llamado la atención de Jugaré contigo. Ay, sí.
de Jugaré Contigo y Tangos para Barbie y Ken es precisamente la alusión al juego y a las muñecas, también en relación a la construcción de los espacios. Estos elementos podemos considerarlos como fundamentales en tu creación y visión del erotismo. Sí, totalmente. Yo creo que están ahí. La muñeca, por ejemplo, el símbolo de la muñeca es algo que está presente desde mis primeros cuentos. ¿Por qué? Porque es un elemento que me parece muy apto para el juego, que te permite además como esa especie de desdoblamiento en donde el personaje, también para plasmar la complejidad de un personaje, pues por ejemplo me cobijo con la ayuda de estas distintas muñecas que nos plasman como las distintas personalidades que puede llegar a tener Susana. Entonces, no siempre Susana es la muñeca fuerte, no siempre Susana es la muñeca silenciosa, no siempre Susana es la muñeca poeta, es todas al mismo tiempo, ¿no? Como queriendo también un poco como lo que hice con Leven, ¿no? Como cómo mostrar la complejidad humana a partir de elementos narrativos, ¿no? Sin decir nada más, sin calificar nada más que Susana es silenciosa, Susana es una poeta también, Susana es tal otra cosa y tal otra cosa. Entonces, además de que creo, o sea, el tema de la muñeca, por ejemplo, es riquísimo, que está en relación con el juego, por supuesto. Creo que desde niños, todos cuando jugamos estamos en realidad ficcionalizando. No nos damos cuenta de ello, por supuesto, pero cuando jugamos a las muñecas estamos recreando una historia. Cuando los niños, los varones juegan con los carritos, están recreando una historia. Pero también con los videojuegos, yo lo veo ahora con mi hijo, también se está recreando una historia. Es como que los seres humanos tenemos esa necesidad de estar dentro de historias, de contarnos historias y de decirnos historias, ¿no? Entonces, en lo particular a mí, las muñecas me han servido para eso, como poner como además como ese segundo nivel, ¿no? En donde ya las muñecas, lo que podría un personaje contar de manera directa, se cuenta de manera indirecta a través de un juego de muñecas. Y entonces eso ya te permite como un poquito como Matrushka, ¿no? Como entrar hacia otro plano y entrar a la representación. Entonces, sí, de hecho, saben que también el reto que ahora tengo con esta novela y que ahí va mi reto, es no hablar de muñecas, porque ya es un recurso que he utilizado, entonces ya tengo que dejarlo descansar un rato, pero me ha costado trabajo, sobre todo al inicio me costaba trabajo, yo quería irme, ¿no? Hacia una muñeca o algo, pero no, la próxima no aparecen muñecas. Ok. Zuli. Y hablando de muñecas, ¿cuál muñeca te costó más trabajo? ¿Cuál muñeca me costó más trabajo? Bueno, no es propiamente una muñeca, pero lo es. La negra. La negra. Sí, me divirtió. O sea, llegó un momento... A ver, ¿cómo surge la negra? Les voy a contar un poco cómo surge la negra. Ya estaba yo media avanzada en la escritura de la novela y entonces empecé a preguntarle sobre la misma verosimilitud de lo que estaba planteando. Era como que yo decía, a ver, Susana finalmente está en un lugar de prostitución, pero Susana está como que no pisa tierra, ¿no? Como que anda con su mundo acá de fantasía y con su mundo de herencias familiares y con su deseo de llevar a la práctica todo su mundo de que como heredera de sabiduría amatoria, pero está dentro de un contexto fuerte. ¿Cómo hacer que sea verosímil sin que se convierta en mi novela en una denuncia, porque tampoco no era lo que yo quería, ¿no? Claro que la prostitución es un tema tremendo, pero no era mi intención hacer una novela de denuncia, pero sí hacer una novela verosímil. Entonces, ahí fue donde surge la negra. Dije yo, no, tengo que crear un personaje
que le ayude a hacer como ese contrapeso a Susana, en donde si Susana es, digamos, como más elegante, más poética, más fina, pues la otra que sea como su contrario, ¿no? Que sea boquifloja, que no tenga pena, que diga, que sitúe pies en la tierra a Susana y le diga lo que estás haciendo aquí y ahora está sucediendo esto. Entonces fue un personaje que a mí misma me ruborizaba incluso, que fue muy entre divertido y yo misma ponía en juego mis prejuicios, porque claro que como lectora, como autora y lectora de mí misma, entro en juego con mis propios prejuicios y qué tanto me voy a animar a decir y hacer con mis personajes, ¿no? Entonces, lo que sí estoy convencida es que la literatura ya no puede seguir con viejos tabús, ¿no? O sea, ya las mujeres ya tenemos que decir lo que tenemos que decir y con las palabras que son. O sea, no hay que tenerle ya miedo al lenguaje y a las palabras, porque son palabras. Eso no implica, obviamente, que no haya trabajo de lenguaje, que no se arrope con elementos simbólicos, que no se busque un lenguaje poético, que no. Eso es otra cosa, ¿no? Pero de que ya debemos de decir y atrevernos a decir, pues claro, ya es más que el momento, ¿no? Y hay que hacerlo. Y hablando de nombrar y de decirlo con palabras y dejarlo en voz alta, escrito, el libro de muñecas se divulgará, se dará a conocer, aparte, ya sabemos de una u otra forma las enseñanzas, ¿no? O sea, lo que dice, porque pues Susana lo lleva, lo practica, pero ¿existiría una posibilidad de que haya un libro de muñecas físico? Fíjate que es muy interesante lo que me dice Zuli, porque también ya me lo han dicho antes, que si he pensado en hacer como una secuela, una precuela o algo así, en donde aborde justamente cuál sería el contenido del libro de las muñecas muertas. No me lo he planteado todavía, pero como me lo han comentado, la verdad, de pronto me pica ahí como la curiosidad, cómo pudiera llegar a ser este libro de las muñecas muertas, cómo armarlo, cómo pensarlo. Daría para una novela, pienso yo, el solo pensar en el libro de las muñecas muertas. Y bueno, lo que les puedo contar un poco es cómo surge, por qué, de dónde nace, ¿no? El libro de las muñecas muertas. No sé si conozcan este libro que se llama El libro tibetano de los muertos. Pensando justo en esta relación que tiene la muerte con el erotismo, ese libro me parece muy interesante, sumamente complejo, por supuesto, pero que rescato sobre todo una idea, una de las muchas ideas que tiene este libro, que es esta creencia de que cuando alguien muere, se le debe de susurrar al oído a una persona querida, debería de ser, esa persona querida debería de susurrarle al oído del muerto hacia dónde se debe de encaminar su alma, para que su alma no se pierda en el camino que recién va a tomar, ¿no? Entonces, imagínense el nivel de compromiso, el nivel de responsabilidad. Estamos hablando de gente creyente, pues, ¿no? Que debe de sentir esa persona cuando a su ser querido se muere y tú le tienes que susurrar. Imagínense ustedes a su padre, a su madre, a su ser querido, muere y ustedes tienen la responsabilidad de susurrarle al oído a ese ser querido por dónde debe de irse su alma. Entonces es algo que es fuertísimo, que implica mucha preparación, que implica ser una especie de guía, ser una especie de maestro, ir eso, preparación a ese momento, ¿no? Para que guíes, obviamente, de buena manera al alma de tu ser querido. Entonces, ahí lo traté de unir, más o menos, ¿no? Como estas muñecas, por ejemplo, también puede ser como una especie de coro o de voces, que en ese último episodio, cuando están las dos, Alondra y Susana, están como susurrando, como comiéndose al evento, ¿no? Además, él está borracho y ahí medio se juega con lo onírico, como que no se sabe qué tanto pasa, qué tanto no, pero es por esta sensación que quería, que ellas estaban como susurrando, como devorándolo, y destruyéndolo, ¿no?
pero no lo destruyen en realidad, pues, ¿no? Sino es más bien metafórico. Oye, Maritza, se me vinieron a la mente otra vez las colindancias literarias con las muñecas. Y pensando, por ejemplo, en Casa de Muñecas, precisamente, de Ibsen, como ese personaje que al final transgrede todas las normas impuestas, ¿no? Pero por otro lado también pensaba en Muñeca Reina, de Carlos Fuentes, toda otra concepción donde de haber sido una muñeca, una figura de veneración, epítome de belleza, como se convierte luego en un ser totalmente grotesco. A lo que voy es, y quiero que esto me lleve a ese mundo un poco con ese halo de fascinación, de un territorio que no sé si llamarlo fantástico, que está alrededor de este estirpe de mujeres, que ahorita mencionaba Zuli, que se explicita mucho lo que está contenido en el libro, pero yo digo que es más lo que está callado y lo que se sugiere que es lo que es más rico, ¿no? Entonces, y en algún momento como que estas mujeres se convierten en una especie de ser encantadoras, sacerdotisas, figuras enigmáticas que tienen que continuar con este ritual, ¿sí? Sí. Y entonces, ¿cómo se concibe dentro de esta concepción? Porque están insertas en un mundo donde es un saber, vamos a decir, que protegen mucho, que no es abierto, que solamente se lo transmiten de abuela a madre a hija, nada más así, muy secretamente, ¿no? Pero es lo que les va a dar la seña de identidad a ellas, ¿no? Y entonces, ¿cómo se puede redondear todo este arte amatorio cuando está tan lleno de secretos? Sí, sí. Ay, es muy difícil lo que me estás preguntando, Mónica, porque es algo que justo todo lo que estás diciendo traté de llevarlo hacia la novela, que es crear esa ambientación, crear esa conciencia incluso de los personajes, esa especie como de poder amatorio, y cómo plasmarlo, ¿no? Cómo finalmente hacerlo otra vez verosímil, cómo llevarlo a la práctica. Quizá la respuesta sería pues solo a través de trabajo con el lenguaje, o sea, solo a través del artificio, del trabajo del artificio, de ir como ir hilando cabos entre una cosa y otra. Y algo que, por ejemplo, me preocupaba, quizás sea la palabra, es cómo pareciera incluso que cuando hablamos de erotismo, ya hay como una especie de catálogo de las perversiones, ya existiera ese catálogo, ¿no? De que, pues ya sabemos que está el fetichista, el voyerista, no sé, los demás filias que ustedes quieran agregar. ¿Cómo yo me planteaba eso? O sea, ¿cómo volver a hablar del erotismo desde una perversión, entendida como otra versión de las cosas, sin repetirme? ¿no? Sin ser demasiado obvia, sin ser y cómo hacer que el lector sienta que hay algo más allá, ¿no? Del simple hecho de un episodio sexual o de una escena sexual, ¿no? Es ahí cuando creo que entraría como todos estos otros elementos que van cobijando a la historia, que están a la par, porque pude a lo mejor contarlo en muy pocas páginas y ya, ¿no? Pero eso hubiera sido otra cosa, ni buena ni peor, o sea, no es cuestión de calidad, creo yo, sino que hubiera sido otra cosa, quizá mucho más directa. Pero no me interesaba eso, sino que me interesaba darle como esta ambientación como de ritualidad, como de misticismo, como en este afán como de restituir la importancia del cuerpo y de cómo los cuerpos se comunican,
fue que me lo propuse así, ¿no? Entonces, regresando un poco a esto de cómo darle ese vuelco tratar de darle ese vuelco al catálogo de perversiones, pensé en el hecho de que fuera una mujer la que tenía una afición por el pie masculino. Es algo que yo hasta el momento en realidad no lo he encontrado en la literatura. Lo he encontrado al revés, que el hombre está obsesionado por el pie femenino, sí, pero que una mujer esté obsesionada, digamos, obsesionada, si quieren, entre comillas, por el pie masculino, no. Es como incluso un poco, puede ser un poco extraño, ¿no? Si lo sacamos de contexto. Sí. Creo que dentro de la novela funciona, porque sabemos que el pie, sobre todo la planta del pie, es una parte muy sensitiva, que es igual como el oído, que cuando estás, o la palma, incluso también la palma de la mano, que cuando estás tocando una parte del pie, en realidad lo que estás haciendo es, no sé, tocando el hígado, tocando algún otro órgano, ¿no? Entonces eso te permite como entrar en contacto con todo el cuerpo. Entonces me interesa mucho como esa sensación de totalidad que permite el erotismo, donde te permite sentir todo tu cuerpo, ¿no? Y no un cuerpo separado de tu aparato psíquico, sino en unión con tu aparato psíquico, porque también me interesa mucho este concepto del yo piel, que no sé si no se los he contado porque apenas nos vimos ayer, pero que es un filósofo francés que se llama, psicólogo francés que se llama Didier Rancière, y que él tiene este concepto que se llama el yo piel, y dice, el aparato psíquico no es una cuestión que esté nada más acá en el cerebro, sino que ese yo no está nada más acá en el cerebro, sino que ese yo está en todo mi cuerpo. Entonces yo soy como una especie de libro abierto, mi piel es como una especie de libro abierto, en donde todos los días, a cada momento, a cada instante, mi piel recibe el mundo, emite signos, recibe signos, es una especie como de filtro, sirve como de contención, como de barrera, pero a la vez se está volcando hacia el exterior, hacia los otros y hacia el mundo, ¿no? Hacia lo que nos está rodeando. Entonces, no puedo separar, no puedo desligar mi aparato psíquico de mi cuerpo. Entonces, cuando hablo de cuerpo como totalidad, estoy hablando también del aparato psíquico que está dentro de esa corporalidad. Entonces, eso me interesa dentro de mi literatura, ¿no? Que son otras maneras de explorar el mundo a través de lo sensitivo, de lo sensorial, pero que no deja de tener su lado intelectual. No sé si más o menos te respondo, Mónica. No, sí. Y siguiendo con las muñecas, se me hace muy interesante cuando entran en la esfera de las miradas, donde participan ellas del momento de contemplar a Susana, y creo que en todo el artificio que construyes en la narración, no solamente está la historia, sino están también, por ejemplo, las vitrinas, esos escaparates, donde no solamente tienen lugar los eventos, sino también se vuelven a tener miradas, o sea, como que constantemente también como lectores estamos como voyeur, como mirones, ¿no? Entonces, sí. Ese recurso de tener diferentes perspectivas, de mirar a Susana, se me hace muy interesante, porque yo creo que es la única manera de poder entender toda esta travesía por la que ella va transitando, ¿no? Por eso te mencionaba, bueno, desde chica, cuando va a la Casa de las Muñecas, que es un escenario, no sabe si es parte de la imaginación, del recuerdo, si es real, y luego ya cuando te va a otros escenarios que tú sabes que son reales porque tienen muchos elementos de verosimilitud, pero en la manera en cómo están planteados,
te dan una perspectiva múltiple de mirarla, ¿no? Sí. Entonces, la importancia de la muñeca, de entrar en juego en la historia, ya no solamente como objeto simbólico, sino también como un ente que Sí. observa, que dialoga, que interactúa, que detona, o sea, más cosas. Eso se me hace muy interesante, cómo le das mayor peso a la muñeca, porque uno se imagina la muñequita de porcelana, que luego a veces pueden ser muy grotescas. Sí, sí, sí. Pero aquí las empiezas a ver cuando les das una personalidad también a cada una de ellas, pues entonces entiendes cómo son parte de Susana, cómo van a conformar y cómo van a hacer que ella descubra su don, ¿no? Entonces, ¿cómo fuiste conjugando todas estas miradas, toda esta perspectiva múltiple para enriquecer ahora sí que la entidad de Susana? Ay, pues van saliendo muchas cosas en el camino. Por ejemplo, una de mis autoras favoritas es Alejandra Pizarnik, y ella también tiene mucho la figura de la muñeca presente en su obra, y cómo de pronto la muñeca abre los ojos, y cuando esa muñeca de pronto abre los ojos, te mete como en un ámbito de lo fantástico, o de lo siniestro incluso, o de lo ominoso, no sé cómo llamarlo, con ese simplemente abrir los ojos de la muñeca, ¿no? Ya te está llevando hacia otro rubro. Entonces me parecía que era un recurso que a mí me podía servir dentro de mi novela como para darle también ese otro nivel. Entonces, irlo acompañando como quizá un poco, Mónica, como ir acompañando mi novela de muchas otras elementos con los que se podía ir acompañando. Entonces, y que para eso me sirven como las demás, ir trayendo cosas, ¿no? Que para eso me sirven como los demás elementos que están a su alrededor. Que hay que tener tiento, porque también es un poco como que ese miedo siempre, no sé si nos pasa a todos los novelistas, pero a mí sí me pasa, que no sabes hasta dónde, ¿no? O sea, no quieres que se te vaya de las manos. Yo creo que algo que a mí me sirve un poco para pensar la diferencia entre cuento y novela, yo lo relaciono con un bebé. Un cuento es como cuando puedes tener a tu bebé aquí en brazos y lo tienes y no se te sale, ¿no? Porque tu bebé está aquí y lo tienes aquí. Pero una novela no, de pronto te das cuenta que ya se le sale una pierna, ya tiene el brazo por acá, ya tiene por acá. O sea, la novela es como mucho más inatrapable, mucho más compleja. Entonces, pero tú como autor o como padre, lo que quieres es contener, siempre estás buscando esa contención, ¿no? Entonces, pues un poco así, como trayendo esos juegos. ¿Cuántos juegos puedo yo plantear en esta novela? Es algo que también me iba como preguntando en mi novela, ¿no? ¿Cuántas lecturas me puedo permitir que se pueden hacer en mi novela? Y que funcionen, obviamente, porque puedo proponer 1000 cosas, pero que no funcionen. Entonces, por ejemplo, algo que me ayuda mucho, que es cuestión de mera talacha de escritor, tengo en mi estudio, que ahorita no estoy en mi estudio, pero tengo en mi estudio porque sí me permito todos los lujos, los lujos, no escatimo en crearme mi espacio como escritora. Y son lujos sencillos en realidad, no crean que es nada del otro mundo, pero así sea un espacio pequeño, me ambiento, y creo que eso sirve mucho para cuando vamos a escribir. O sea, me busco la hora del día que más me gusta, busco mi taza favorita para tomarme mi café favorito, busco mi vaso de agua, busco, no sé, hasta mis post-its, me doy el gusto de buscar mis post-its. O sea, todo ese tipo de cosas me llevan a mí a ritualizar justamente la escritura, ¿no? Darle como ese carácter de yo me la creo porque soy escritora, ¿me explico? Porque no hay nada que me identifique finalmente como escritora. Bueno, entonces en mi pared que tengo en mi estudio es como un tipo, está enjarrada nada más, y así pedí que me la dejaran porque me sirve como pizarrón, como un pizarrón gigante. Entonces ahí voy trazando la esqueleta de mi novela.
Y créanme que muchas veces puedo quedarme horas, bueno, 2 horas, 1 hora, 2 horas, sentada nada más viendo la esqueleta de mi novela y pensando. No estoy escribiendo, no estoy tecleando, pero sí estoy escribiendo, estoy trabajando, porque estoy viendo y si funciona, y si se relaciona, y si no se relaciona, y borro una parte y lo reacomodo a otro, y entonces así, creo que así más o menos se va dando como todos estos distintos niveles de que te plantea que puede plantear una novela. Bien. ¿El erotismo cuestiona las raíces del ser humano? Sí, totalmente. Sí, y además lo hace de manera total, o sea, sin miedo, con todo. Yo creo que por eso nos espanta todavía tanto, ¿no? Por eso nos da tanto miedo y es lo más íntimo de lo que podemos hablar. No es fácil hablar de lo más íntimo. Entonces, ni hablar, ni exponerlo, ni leerlo, porque quienes a veces lo rechazamos es que muchas cosas traemos por ahí. No es culpa del libro, o no es culpa de nadie, ¿no? A lo mejor no es cosa ni siquiera de culpa, sino de fantasmas que uno traiga por ahí cargando. Y yo misma, ¿no? Como autora, lo que les decía hace rato es cierto. ¿Qué tanto me enfrento yo a mis fantasmas y a mis miedos de preguntarme yo como autora cómo me van a leer, qué van a pensar de mí, qué van a decir de mí, ¿qué hago? ¿Digo o no digo? ¿Me arriesgo o quiero ser o no quiero ser escritora? Pues con todo, ¿no? O sea, como que si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿No? Creo que eso sería. Bueno, yo creo que así como luego decimos, bueno, es que no hay palabras feas, es que no hay palabras fuertes, es que todo está en el contexto y en la situación, pero yo creo que estamos inmersos todavía en una sociedad que tiene demasiados prejuicios y sobre todo en lo que concierne a la sexualidad. Y deberíamos de considerar, por ejemplo, que todos estos juegos deberían de ser, a ver si no me consideran una libertina, pero deberían de ser ritos tan cotidianos y deberían de ser tan explícitos en la formación tanto del hombre como de la mujer. Y lo que nos damos cuenta es que llama la atención, por ejemplo, que este personaje, por eso te digo, es tan cautivador el hecho de que se transmita esto como un secreto de familia, como algo que se te atesora, cuando debería de ser algo que pudiera compartirse, ¿no? Pero quizá todavía pues no estamos preparados culturalmente para eso, ¿no? Y el personaje por eso pues es tan transgresor, ¿no? Y yo creo que el personaje también por eso lucha en su interior, pues con muchos fantasmas que a su vez arrastra para encontrarse a sí misma. Sí, sí, total. Como Fíjate, tú decías, que carga dolor también. Sí, la relación que tiene ahí con el padre me parece que es bastante fuerte, por ejemplo, ¿no? Sí, es increíble, Mónica, es increíble cómo el erotismo nos cuestiona todavía tanto cuando si pensamos, pues obsceno es lo que está pasando afuera. O sea, obsceno es que haya un camión paseándose por una ciudad llena de muertos. Obsceno es que haya colgados en un puente. Obsceno, no quiero enumerarles todas las atrocidades realmente obscenas a las que están día a día y que ya ni siquiera nos espantan, carajo. O sea, ya nos parecen cotidianos. Entonces, eso es lo que realmente nos debe de espantar. Claro. Es irónico, terrible y triste que pueda espantarnos la literatura erótica, que pueda escamarnos la literatura erótica, cuando no ese es el sentido, o por lo menos no es el sentido que yo quiero transmitir dentro de mis obras, ¿no? Sino el hecho de otra vez de volver a palabrar el cuerpo, restituir el cuerpo dentro de su esencia primordial.
Entonces, y fíjate cómo decías ahorita la palabra libertino, pues a mí me parece muy, muy interesante. Me gustaría algún día poder estudiarlos a la novela libertina del siglo XVIII a cabalidad, porque surge como una cuestión de subversión. Sí, dentro de la aristocracia francesa, sí, dentro que viene después la Revolución Francesa, pero los libertinos en realidad estábamos hablando de seres totalmente subversivos, entonces realmente revolucionarios en contra del sistema. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Pues a través del escándalo, ¿no? Y lo hacen súper bien. O sea, pensando ya en ejemplos fuertes como Sade. No, y si revisamos la historia del erotismo, ayer que mencionabas la cuestión de los mitos, pues toda la mitología clásica está llena de erotismo. Sí, sí. Suave e intensa, pero todo está cargado y ahí no se ve, quizá por esa mirada occidental impregnada del cristianismo que lo ve como pecaminoso, ¿no? Pero sí, la cuestión de la belleza del cuerpo, de reconocer que esas dos entidades, cuerpo y alma, pues no están en rivalidad, ¿no? No tendrían porque la sociedad se revela. Fíjate que me recuerda un poco el libro de Michel Foucault que se llama Historia de la Sexualidad y que es muy, muy interesante porque ahí plantea la diferencia de cómo se asume la sexualidad en Oriente y cómo se asume la sexualidad en Occidente. Entonces, en Oriente dice, están más como con este tipo de libros manuales en donde se enseña, hay una especie como de guía, en donde se enseña al que recién inicia, y es un maestro, el que inicia, el que lo lleva por el camino. Entonces están ¿cómo se llama? El libro Kama Sutra. El Kama Sutra, y el el Kama Sutra, ¿no? Que es entre todas las lecturas que se pueden hacer del Kama Sutra, sería esa, ¿no? Porque es un libro social, es un libro político, es un libro histórico, es un libro que te permite muchas historias, muchas lecturas, pero una de ellas sería como esa iniciación en las artes amatorias. Y en Occidente no, en Occidente estamos, según Foucault, hemos estado como acostumbrados a la elipsis, al se dice qué, al rumor, al discurso. El erotismo se construye a partir del discurso y a través del discurso y a partir del silencio. Entonces, piensen en muchas obras occidentales, como en el momento en el que se debiera de decir lo que se tiene que decir, no se dice, se calla y ahí termina. ¿No? Desde ese episodio súper erótico de esa escena de Madame Bovary, donde va en el carruaje con uno de sus amantes, que logra esa intensidad, nunca sabemos lo que pasa dentro, solo oímos que de pronto el amante le dice al cochero, no se detenga, sígale por la calle, ¿sabe cuál? Y el cochero te va describiendo, ¿no? Y entonces pasan por la calle tal y sabe qué, y cuando se va a detener en la calle tal, cochero, no se detenga, sígale en la calle, ¿sabe cuál otra? Y ahí va otra vez el cochecito por sabe cuántas, todas las calles de París, y sabemos que en ese momento adentro está pasando algo, ¿no? Y es hermoso, pero es una elipsis. Claro. No sabemos lo que está pasando dentro, ¿no? Entonces, y se supone que es así como hemos actuado, ¿no? En Occidente, a través del no decirse, a través de los velos, a través del ocultamiento. Claro. Y entonces inventamos estos sistemas, como de transmisión desde sabidurías, ¿no? Violeta pregunta, ¿es condición sine qua non? En la existencia del erotismo, ¿qué preponderancia le otorgas a la vida cotidiana como escenario en tu narrativa? Ok, sería nada más esto último, ¿qué protagonismo le otorgo a mi vida cotidiana? Como escenario en tu narrativa. Yo creo que sí, me he vuelto muy observadora, muy observadora, que en realidad la ficción obviamente se construye a partir de la realidad,
de la vida, del día a día, ¿no? Eso no quiere decir, obviamente, que sea autobiográfico, no quiere decir que viva las cosas tal cual y que así las transcriba, porque sería totalmente falso, ¿no? No es una autobiografía, pero sí hay muchas cosas que he vivido, que he imaginado, muchas cosas que me gustan, muchas cosas que no me gustan, pero que de alguna o de otra manera, lo que no conozco me documento, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, no conozco Amberes, conozco Turquía, pasé por las zonas rojas de Amberes y de Ámsterdam, pero no conozco una vitrina por dentro, no sé cómo está. No por una cuestión moral, yo hubiera entrado con todo gusto, no es una cuestión moral lo que me impidió entrar a una vitrina, simplemente no se dio, pero tampoco no es cosa que yo diga me hizo mucha falta, ¿no? Pues porque hay materiales, puedo ir a libros, puedo investigar y entonces lo demás me lo imagino, ¿no? Ahí es donde entra mi labor como escritora. Pero sí le pongo mucho me he vuelto muy observadora, como que creo que uno también aprende a ser observador, porque no es fácil, realmente no es fácil. ¿Qué tanto nos detenemos a ver, por ejemplo, con las personas con las que vivimos, qué tantos gestos sabemos de las personas que nos acompañan el día a día y cómo reaccionarían esas personas en el día a día, ¿no? Y de eso está llena la literatura, de eso se hace la literatura, de pequeños gestos. Tengo, por ejemplo, un amigo que algún día voy a escribir, que es chino, y se le vienen con mucha frecuencia los chinos hacia la cara. Y él habla y constantemente se está echando sus chinos para atrás, ¿no? Entonces digo, ese es un gesto hermoso que algún día lo voy a llevar o se los cuento para que ustedes algún día lo lleven en alguno de sus libros, ¿no? Y así hay una multitud de gestos. Otra vez en una fila del baño vi a una chica de cabello muy cortito, con un tatuaje de unos labios aquí en el cuello. Eran unos labios de mujer, como un beso, como que se tatuó un cuello aquí. Entonces digo, oye, es que esa también es como otra historia, ¿no? ¿Qué es lo que está contando esa chica que lleva ahí tatuados esos labios ahí, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que pongo mucho énfasis en lo que está pasando a mi alrededor porque me nutro de ello. Dentro de la escritura que ha proliferado mucho en otros narradores mexicanos en torno a la violencia, por ejemplo, y en torno a los crímenes, por ejemplo, feminicidios, las cuestiones migratorias, tú sigues de alguna manera encaminada a explorar el universo de lo femenino y en cierta manera vinculada con el erotismo, como esa manera de continuar en las profundidades del ser humano. O sea, sigue siendo un poco este territorio donde tú quieres seguir explorando. Sí. Yo creo que voy a seguir por ahí porque como seres humanos tenemos muchas dimensiones. Y hay quienes, por supuesto, ya están trabajando esa área de incluso política o social o de denuncia. Creo que no es ese, por lo menos en esta novela no fue mi propuesta, ¿no? No puedo decir nunca lo haré, porque no lo sé, ¿verdad? Por supuesto. Creo que no es mi camino, ¿no? Pero me interesa explorar la complejidad del ser humano a partir de otros caminos, eso sí lo creo, ¿no? Y estoy convencida de que el mundo cada vez más necesita este tipo de historias. ¿Hay alguna peculiaridad en cuanto a que el erotismo te demande la construcción de un discurso en particular, que sea a partir de la construcción de imágenes, a partir de jugar, por ejemplo, lo que decíamos, entre las elipsis, entre los elementos simbólicos? Hay algunas pautas que tú crees que se derivan de abordar el erotismo como uno de los elementos sustanciales de tu universo narrativo?
Sí, lo lúdico, por supuesto, el artificio. Sí, el erotismo es ese como, como pliegue sobre pliegue. Si ya de por sí el arte, la literatura es un pliegue que se está haciendo al lenguaje común y corriente de todos los días, el erotismo me parece a veces que es como ese doble pliegue que se debe de hacer sobre ese mismo lenguaje, ¿no? Entonces, como artificio sobre artificio, que es el que se debe de construir. Sí. ¿Cuáles serían tus modelos narrativos, además de Pizarnik, de Arredondo, de García Ponce, dentro de lo que pudiéramos calificar de la tradición erótica? ¿Consideras que te han formado, inspirado? Sí, yo diría que Marguerite Duras también es una autora que me encanta cómo escribe y que hubo un tiempo en que me leí yo creo que casi toda su obra, que es una escritora muy prolífica y es una escritora además de esas que te piden todo o nada. Yo me he topado a quienes la odian, casi que la odian, y a quienes la amamos. Entonces yo obvio la amo, pero es una prosa muy contundente, muy poética, muy filosófica también y totalmente erótica. Entonces, si leemos El amante de la China del Norte, pero también estas otras novelitas chiquitas que se llaman El hombre sentado en el pasillo, lo que tenemos hasta parece una pequeña obra de teatro, es un hombre y una mujer que no sabemos ni cómo se llaman, ni de dónde vienen, ni a dónde van, pero que están en un cuarto y que lo único que interesa es el lenguaje de los cuerpos, cómo se comunican esos dos personajes. Marguerite Duras me encanta, tiene otra novela que se llama Hiroshima Mon Amour, que está sucediendo en Hiroshima, pero el conflicto de Hiroshima está pasando como de telón de fondo, porque lo que importa es la historia de amor que se va relatando de los personajes. Y por allá de fondo, pues sí está el conflicto de Hiroshima, pero lo que importa es el amor que se está relatando ahí entre los personajes. ¿Y alguien más? Yo quisiera hacer una pregunta. A mí me gustaría que nos dijera o qué opina ahorita de el erotismo, no sé, ya hablando en cuestiones de ciencia ficción, o en esos tiempos donde hay tecnología con el Tinder, con robots. O sea, ¿puede haber erotismo en ese sentido? O sea, porque estaba pensando en series como Black Mirror, o incluso libros más recientes como el de Kazuo Ishiguro, Nunca me abandones. Sí. O sea, realmente, o sea, ¿qué sería el erotismo? O sea, bueno, me gustaría saber qué opina. Claro, sí, creo que sí puede haber erotismo también en eso, no sé si sería algo que yo buscaría, que yo exploraría dentro de mi narrativa, creo que no tanto, creo que no me iría por allá. Incluso hubo una película que me impactó mucho que se llama Voraz, si no me equivoco, que habla del canibalismo y que es algo así muy, muy fuerte de pronto que se está planteando ahí en esa película, perdón, y que yo dije, ay, caray, o sea, como autora debo de hacerme este tipo de propuestas, y es algo que me pregunto, por supuesto, ¿no? ¿Cómo seguir hablando del cuerpo y si para estar vigente, entre comillas, porque esa palabra vigente es súper difícil de definir, ¿qué tanto debo yo de explorar este otro tipo de recursos, ¿no? Como ya sea la ciencia ficción o el canibalismo y sabes que siempre termino como que no, lo auténtico. No debo de forzarme, o sea, lo que sea auténtico para mí. No quiero decir que los desecho estos temas, o que nunca los voy a trabajar, sino que debo de dejarme ir siempre como por esta parte más intuitiva o más auténtica y que no debo de tener miedo como a eso, ¿no? Sin plantearme el hecho de qué tan vigente o no voy a estar. Entonces, pero sí creo, por supuesto, que puedas plantearse como un erotismo con máquinas o con otro tipo de prácticas, ¿no? Incluso con alguien que puede ser como asceta o como casto, pues, ¿no? O sea, alguien casto en realidad puede llegar a ser un perverso por excelencia. No es natural.
O sea, pensando en la palabra de la naturaleza o instintivo, ¿qué le está pasando a sus instintos? No hay una naturalidad ahí, no sería como no, iba a usar la palabra normal, pero no es como lo natural. Sí, porque lo normal se sujeta a la convención y entonces ya Exacto. entramos en predicamentos, ¿verdad? Ajá, ajá. Sí. ¿Habría una apertura dentro de la calidad literaria en el mercado editorial para la literatura erótica en México? Fíjate que les cuento que yo tuve la suerte, no sé si es suerte, o sea, suerte también es una mezcla de muchas cosas, porque no quiero que se piense así como, ay, fue un chispazo, pues no, porque no es así. Pero digamos que tuve la fortuna de conocer a Ramón Córdoba, que en su momento era el editor de Alfaguara. Lo conocí unos meses antes de que muriera. Y él estaba realmente muy preocupado por abrir una línea de literatura erótica dentro de las novelas de Alfaguara, porque hubo un tiempo en el que La sonrisa vertical, por ejemplo, trató de llenar ese vacío que se tenía dentro de Tusquets, pero que finalmente ya no está La sonrisa vertical, ¿no? Entonces este editor, Ramón Córdoba, tenía esa propuesta. Desafortunadamente, pues murió hace no sé si ya más de un año. Y ahora pues hay que ver, ¿no? Hay que ver qué tanto se sigue manteniendo esto como propuesta o qué tanto el erotismo se va a como incorporar dentro de las novelas en general. Pero puedo decir también que yo no he recibido censura de parte de mi editorial. Eso también puedo afirmarlo. No, pero yo creo que de una manera análoga, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, todo lo que se manifestó en torno a la narconarrativa, bueno, pues cuando hay una literatura con una propuesta estética, pues es algo que tiene su calidad, ¿no? Porque si no, nada más es con un fin netamente comercial, pues tarde que temprano, pues eso venderá mucho, pero no tiene el mérito, ¿no? ¿Sí? Zuli. ¿Consideras, Maritza, que existe una problemática en cuanto a los lectores de literatura erótica? Es decir, el lector siempre va a batallar para esto, además de que no se consuma, ¿no? Por decirlo de alguna manera, vaya, sabemos que no somos un país muy lector, o bien dentro de los mismos personas que nos gusta leer, no siempre lo consumimos tan variado, casi siempre hay como que un sesgo, ¿no? Y yo nada más leo cuento, yo nada más leo poesía, yo nada más leo ciertas cosas, ¿no? Entonces, ¿crees que además de esto hay una problemática en cuanto a lectores de la literatura erótica? Sí, por supuesto. Me enfrento a esa problemática yo misma, me enfrento a un mundo editorial que es muy difícil y que con la pandemia está todavía mucho más difícil, ¿no? Entonces, no sé hacia dónde vamos a ir, ¿no? Por eso les digo, bueno, yo ya estoy concluyendo mi novela y mi mejor deseo es que esté en el mercado el próximo año, pero hay una realidad que nos está avasallando, que si no hay ferias de libros, que si no está este circuito del libro como antes lo teníamos, pues, ¿qué vamos a hacer? Claro. Y entre ese círculo, créanme que el más debilitado es el autor. De ese círculo editorial, el autor es el que está, yo no creo, no sé, o sea, yo no vivo de esto, yo no vivo de escribir, yo vivo de ser profesora, yo vivo pero no vivo vivo de la literatura, pero no de la escritura de ficción. Y me encanta la literatura y sé que es algo generosa, que te permite trabajarla desde distintos rubros y estoy convencida de ello, ¿no? Pero claro que nos enfrentamos a esa problemática. Entonces, sí, pero también creo que como autores, nuestro compromiso es generar lectores. Y eso ya independientemente de cualquier cosa,
independientemente del medio editorial, del pago que vayas a recibir o no vayas a recibir, pues ¿para qué escribimos si no buscamos generar lectores, ¿no? Entonces, para mí eso lo tengo claro, es parte de mi compromiso con la literatura, independientemente de que yo esté donde esté, ¿no? O publique donde publique, o no se me publique. Eso ya está. Ana Cristina. Sí, hola, buenas tardes. Yo tengo una duda existencial. Yo leí primero Tangos para Barbie Kent y luego ya después leí Jugaré Contigo. Yo quiero saber un poco sobre la relación entre ambos libros o qué elementos cree, qué dijo de este libro voy a rescatar esto en este otro, o un poquito del juego que nace, ¿no? De ambas obras. Sí, fíjate que muchas gracias por tu lectura de mis 2 libros. Yo creo que Tangos para Barbie Ken fue como ese paso que me permitió llegar ya a la escritura de una novela en sí, porque no quiere decir que sea un libro que no sea autónomo, el de Tangos para Barbie Ken, pero todavía estructuralmente oscila como entre el cuento y las ganas de ser una novela, ¿no? Porque lo podemos como leer un poco como historias continuadas con un solo personaje que se va repitiendo o que se va desdoblando en Barbie, de pronto es Barbie la protagonista, de pronto es Alondra la protagonista, de pronto es Ken, o sea, ahí se van como desdoblando todos estos personajes. Y bueno, evidentemente Alondra después es retomada como muñeca, es convertida en muñeca en Jugaré Contigo. Ahora, ¿qué te diré? Que la primera vez que aparece Alondra dentro de mis libros es en un libro muy anterior, es en el primer libro de cuentos que se llama La Memoria del Agua. Ese es mi primer libro de cuentos y la protagonista ahí se llama Alondra. Entonces, la retomé en Tangos para Barbie Ken, la convertí en muñeca en Jugaré Contigo, y por lo pronto no va a aparecer en la siguiente novela, va a quedar ahí, pero me gustaría como que si algún día llego a hacer una obra que haya como relaciones o que el lector pueda ir haciendo como estos cruces con los distintos personajes, que vaya encontrando esos puentes de dónde nace un personaje, dónde se repite, dónde finalmente concluye, dónde y cómo se va moviendo de distintas maneras, ¿no? Sí, me interesa mucho eso. Bueno, pues yo creo que sería ya tiempo de cerrar. No sé si alguien tuviera un último planteamiento u observación, ¿no? Si no, les pediría si pudieran abrir su camarita para tomar una captura de pantalla con todas sus caritas bonitas. Y si pueden poner el libro, créanme que me ayudaría muchísimo, ¿eh? Si tienen, sí. Se los agradecería. Ay, bueno, entonces déjame ver cómo le hago para poner el libro y poder capturar pantalla. Ay, sí, a ver cómo hago malabares, espérame. Y a los chicos, a los que todavía no les ha llegado el libro, créanme que es una cuestión de correos, pero yo estoy comprometida al 100 de que si no les llega, se los voy a volver a enviar. De eso no tengan el pendiente. Ay, perdón, espérame. Te entró una llamada. No, espérame. ¿Qué andas haciendo, Mónica? Le di play a la música. Entonces estaba ambientando la situación. Ya nomás faltan 3 libros, porque 2 llegaron esta semana. Entonces ya nomás faltan. Entonces, a ver, déjenme ver si puedo con una manita. Sonrían todos, muy bonitos. Ay, espérenme. No, no puedo. No, tengo que hacerlo con... Espérenme. Oye, se nos queda la sonrisa y todo. Ay, no. Ah, ya. Bueno, ahí va otra, pero déjame ver si puedo poner mi librito aquí. Es que no puedo. Sí. Como si no puedes, no te preocupes, Mónica. No te... Aquí está, espérame.
ya le supe cómo, espérame. Ya. Ahí está ya. Si no, ahorita le tomo de una grabación. Ay, Marisa, pues a nombre de la Cátedra Palincesto, del grupo disciplinar, de la facultad, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, te agradecemos mucho estas 2 sesiones que han sido muy enriquecedoras, muy amenas. Hemos conversado de una manera muy intensa en torno a tópicos no solamente relacionados con el erotismo, sino también con el oficio de la escritura y el tener el contacto con la figura de autor, que siempre pienso que es muy enriquecedor, tanto para ustedes como para nosotros, como lectores, ¿no? De reconocer que la literatura es un punto de encuentro que nos ayuda a paliar, pues, estas contrariedades de la vida, más ahora en estos tiempos, ¿no? Entonces, te agradecemos mucho. Pues en nombre de todos nosotros, pues te damos un aplauso virtual. Gracias. Agradeciéndote todo esto. Gracias y, bueno, a todos. Que esperamos que luego haya momentos presenciales y si no de nueva cuenta virtuales en los cuales podamos estar de nueva cuenta reunidos. Y yo les hago llegar una constancia por su participación y les hago llegar los materiales que encontré. Me voy a dar a la tarea de buscar el libro tibetano, se me olvidó Las No de Oro, que también lo tenía pendiente, y el texto de Didier Anzou. Entonces eso me llevo de tarea. Sí. Para también compartírselos, se los mando, yo creo que como van a ser varios archivos, se los mando por WeTransfer, entonces les mando un correo y ahí les digo, para los que estén interesados, hagan la descarga. Entonces, a todos los que participaron, les agradezco muchísimo, y pues bueno, que tengan muy bonita tarde. Un abrazo y muchas gracias por la paciencia y por estar aquí. No, al contrario, nos vemos. Gracias a todos. Gracias, María. Bye.